El templo griego de la nigromancia. Hay un templo antiguo en Grecia tan loco que no puedo creer que jamás la gente supiera de él. Podría ser el único templo de nigromantes superviviente en todo el mundo. La nigromancia suena como algo sacado de un juego de rol de fantasía, en el que tu personaje resucita esqueletos para luchar en tu nombre. Pero la nigromancia era muy real, especialmente en la antigua Grecia. Los nigromantes se dedicaban a Hades, señor de los muertos, y a Perséfone, su reciente esposa. Los nigromantes adoraban a sus dioses oscuros en un lugar llamado Necromanteión. Estos templos de los condenados no eran tan prolíferos como los templos dedicados a Apolo, dios del sol, pero existían. El único que queda es el Necromanteión de Aqueronte. He estado haciendo que suene un poco espeluznante y definitivamente lo fue, pero los practicantes de magia negra no utilizaron el Necromanteión para resucitar a los muertos. La palabra se traduce como oráculo de los muertos. La gente visitaba el Necromanteión para comunicarse con sus ancestros fallecidos. Como tal, los templos de los nigromantes a menudo se encontraban cerca de los templos más grandes dedicados a dioses más convencionales. Por ejemplo, el templo de Poseidón en Tainarón tenía un pequeño Necromanteión, donde los fieles podían acercarse a sus antepasados. Uno de los más grandes fue el Necromanteión de Éfira. Tal vez te preguntes cómo se comunicaba la gente con los difuntos. No podía simplemente aparecer y empezar a hablar con tu difunto tío José. Hablar con los muertos requería magia y rituales. Aquellos que deseaban volver a hablar con su ser querido fallecido tenían que reunirse frente al Necromanteión, que parecía un pequeño sigurat. Se daban un festín con carne de cerdo, cebada y ostras, por alguna extraña razón. Luego consumían un narcótico psicoactivo. El narcótico probablemente tuvo un efecto similar al de la heroína. Estas personas estaban fuertemente influenciadas por la droga y luego se les permitía salir a los pasillos para cantar y orar. Una vez dentro, como algo sacado directamente de Cirque du Soleil, el sacerdote aparecía del suelo y comenzaba a volar por el templo. Suena ridículo, pero los investigadores están bastante seguros de que esto es lo que sucedió. El sacerdote fue izado por el aire sobre una serie de grúas teatrales utilizadas en el teatro griego. Todos los que esperaban hablar con sus amigos muertos enloquecidos por los narcóticos se habrían asustado mucho. Probablemente se despertaron horas después confundidos pero convencidos de que habían resucitado a los muertos. En 1958, los arqueólogos descubrieron lo que creían que era el Necromanteión de Aqueronte. El investigador Sotirios Dakaris confirmó que se trataba de la verdadera casa de Hades. Esto se basó en su posición geográfica y en descripciones de escritores antiguos como Herodoto y Homero. No todos están convencidos de que las ruinas sean reales. Algunos expertos piensan que no se trataba en absoluto de un templo, sino de una granja. Aquí está una instantánea de ello. ¿Parece este un lugar donde pasaría el rato los nigromantes? El castillo perdido de Urartu. En lo alto de un pico nevado en el este de Turquía, un equipo de arqueólogos desenterró algo misterioso. A unos asombrosos 2.500 metros, escondidos en el abrazo helado de la montaña, se toparon con un espectáculo que no habían visto durante siglos: un castillo olvidado. Esta no era una ruina cualquiera, era una estructura colosal. El equipo pronto descubrió paredes antiguas y una cisterna para contener agua, fragmentos de cerámica y mucho más. Pronto revelaron el contorno de un enorme castillo construido hace 2.800 años. Esto lo dejó el misterioso reino de Urartu, o el reino de Van. Los urartianos fueron quienes construyeron esta magnífica fortaleza. Su reinado, un destello de un gran esquema de la historia, se extendió aproximadamente desde el 860 a.C. hasta el 590 a.C. Ellos fueron los arquitectos de estos gigantes de la cima de las montañas. Los historiadores especulan que llegaron al poder durante la decadencia del imperio asirio, que fueron arrasados una vez que los asirios recuperaron su poder. Los análisis científicos confirman la inusual conservación de los muros del castillo, desafiando el deterioro esperado para una estructura de 2.800 años de antigüedad. ¿Cómo es posible que los muros del castillo permanecieran prácticamente intactos y ocultos durante tanto tiempo? El castillo quedó parcialmente enterrado. Entonces es posible que esto los protegiera de los elementos que típicamente causan la descomposición. El castillo mismo se alzaba como un centinela solitario, un guardián silencioso de secretos encerrados durante milenios. Ahora, bajo la atenta mirada del implacable cielo del este de Turquía, los susurros del pasado comenzaron a agitarse una vez más.
El rostro humano en la Amazonia. En la selva amazónica, una sequía recientemente reveló una serie de rostros humanos esculpidos en piedra. Los rostros surgieron del agua como los ancestros de las tribus amazónicas que gritaban, tribus que han experimentado sequías en el pasado antiguo. No es ningún secreto que hace calor. Puede que incluso estés un poco sudado en este momento, pero adivina qué, hace 2000 años también hacía calor y también era seco. Esa es la antigüedad de los extraños rostros humanos tallados en la piedra. Fueron creados hace 2 milenios cuando el Amazonas sufrió una sequía anterior. Las inquietantes caras de piedra fueron vistas en el mismo lugar donde el río Negro se encuentra con el río Solimoes. Por lo general nunca podrás ver las caras porque estarán debajo del río embravecido. Pero cuando la lluvia deja de caer del cielo, el río empieza a secarse. Así de devastadora es la sequía para Brasil. El río Negro es el mayor afluente del río Amazonas y perdió 15 metros de agua. El científico atmosférico René Garroud calificó toda la situación de inusual y extrema. ¿Pero qué significan estos rostros en este hábitat selvático aislado? ¿Quién los talló en la piedra y por qué? ¿Sirvieron de advertencia? Tal vez una tribu olvidada dejó estos rostros en el río como una forma de advertir a quien pudiera verlos que pronto llegaría el hambre y las llamas. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. La casa del ermitaño medieval. Los arqueólogos encontraron la casa de un ermitaño medieval en medio de un campo inglés. El ermitaño había renunciado a todas sus posesiones mundanas y huyó al medio de la nada lejos de la civilización. Estoy segura de que todos podemos simpatizar al menos un poco con el ermitaño. La gran sorpresa llegó más tarde cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que el ermitaño había construido su casa sobre un henge prehistórico. Se trata de un raro caso en el que los arqueólogos conocen el nombre del ermitaño. En realidad es un santo, San Gulag. Los detalles de su vida excepcional fueron escritos en latín después de su muerte en el año 714. Gulag era un noble anglosajón con todas las riquezas y privilegios que puedes desear. Pero lo abandonó todo, desperdició su dinero y vida de nobleza para vivir una existencia solitaria y dedicada a Dios. Aunque se conocían los detalles de su vida, los investigadores no sabían dónde estaba su cabaña de ermitaño. Los científicos de la Universidad de Newcastle dijeron que habían estado intentando encontrarlo durante años. Sospechaban que estaba en un campo cerca de Anchor Church. Sin embargo, nunca pudieron excavar porque el campo estaba siendo utilizado para actividad agrícola. No podían simplemente ir a cavar agujeros como un montón de topos. Afortunadamente, finalmente, tuvieron una oportunidad en 2021. Fue entonces cuando encontraron las ruinas de la casa del ermitaño. Luego, en el año 2022, los científicos universitarios encontraron lo inesperado. San Gulag vivió hace 1300 años, pero su casa fue construida en un antiguo henge de 5000 años. ¿Qué clase de ermitaño devoto construye su casa sobre las ruinas de un antiguo henge? De todos los lugares donde podría haber erigido su casa, ¿por qué justo en un henge? Este monumento mágico era enorme cuando todavía estaba en pie, casi 15 metros de ancho. Los investigadores lo han llamado uno de los henge más grandes jamás encontrados en Inglaterra. Habría sido un lugar importante durante el Neolítico y la Edad del Bronce. La gente se reunía aquí para participar en actividades ceremoniales. Cuando aparecieron los anglosajones, el henge ya estaba siglos abandonado. Pero debido a que era un monumento tan importante, los investigadores han especulado que mantuvo su importancia para los lugareños medievales. Puede que la gente medieval no supiera qué era, pero sabían que el henge era importante. Tal vez San Gulag reconoció la magia del henge y por eso construyó su casa en él. La fortaleza de Ayascalá. Una de las fortalezas más importantes del mundo se encuentra en un país del que la mayoría de la gente nunca antes había oído hablar. La fortaleza se llama Ayascalá y se encuentra en la cima de un afloramiento rocoso polvoriento en la zona rural de Uzbekistán. Según la leyenda popular, estas ruinas del desierto fueron el hogar del mítico guerrero esclavo Malik Ayaz. Su nombre no es muy conocido en el mundo occidental, pero es conocido en toda Asia Central y Turquía como un importante héroe folclórico. Y para hacer las cosas más impresionantes, era una persona real. Malik Ayaz comenzó su vida como esclavo georgiano, pero llegó a ser general en el ejército del imperio de Ghaznavid durante el siglo X. Era una figura tan poderosa que han contado historias sobre él durante los últimos 1000 años. Una historia es que en la fortaleza de Ayascalá convivió con una princesa amazona. La fortaleza en sí data antes de que naciera Malik Ayaz.
Fue construido alrededor del siglo II después de Cristo en el apogeo del Imperio Kushán. El Imperio Kushán se extendió por Afganistán, el norte de la India, parte de Irán, Pakistán y algunos otros países modernos. Eran prácticamente imparables. Los Kushán fueron grandes mecenas del budismo gracias al emperador Kanishka. También practicaban el zoroastrismo. Los historiadores creen que su enfoque en las religiones más pacíficas condujo a 2 siglos sin guerras sin precedentes. Regreso a la fortaleza de Ayaz Kala. Fue uno de muchos, parte de un amplio pilar que evitó la invasión. Las fortalezas se construyeron a lo largo de la zona fronteriza para proteger los prósperos oasis del Imperio Kushán, de los asaltantes del desierto y los nómadas salvajes. Cada fortaleza estaba a una distancia visible de la otra. Si un enemigo aparecía en el horizonte, una fortaleza podía encender la señal de fuego y enviar un mensaje de que necesitaba ayuda. Todo esto fue hace 19 siglos. Hoy en día casi ninguna de las fortalezas originales sigue en pie. El más impresionante es Ayaz Kala, que parece como si un gigante hubiese construido un castillo de arena en la cima de una pequeña montaña en el desierto. El Templo Maldito de la India. Uno de los templos más enigmáticos de la India se encuentra en el corazón de Calcuta, no exactamente en medio de la nada. El templo de Kali Ghat está atrincherado en el caótico centro urbano, pero eso no lo hace menos misterioso. A pesar de ser un lugar de peregrinación durante cientos de años, nadie sabe cómo llegó el templo y a dónde se encuentra hoy. El edificio religioso está dedicado a Kali. En el hinduismo, Kali es una diosa a la que le debes temer con cada gramo de tu ser. Ella es la diosa del tiempo. Bueno, no da demasiado miedo, pero también es la diosa del fin del mundo y de la muerte. Ella es la dueña del apocalipsis. A veces se le conoce como Black Kali o diosa negra. Sus orígenes son tan misteriosos como su templo en Calcuta. Los estudiosos creen que fue creada por tribus que vivían en las montañas del sudeste asiático. Ella era una criatura de muerte que no siempre tuvo nombre. Kali simplemente evolucionó de la oscuridad para convertirse en diosa en el siglo VI después de Cristo. Desde entonces se le ha asociado con todo lo aterrador. Es posible que hayas visto a Kali antes y ni siquiera te hayas dado cuenta. Se le puede reconocer por su piel azul negruzca, su lengua ridículamente larga, sus montones de brazos y su collar de cabezas humanas decapitadas. También se le suele representar sosteniendo una cabeza humana en cada una de sus manos. Su falda está grotescamente hecha de brazos humanos. No hay indicaciones de cuándo se construyó el templo de Kali Ghat. Algunos piensan que tiene más de 2000 años, lo que sería anterior a la primera aparición de Kali en la tradición hindú. Podría ser uno de los lugares de culto más antiguos de Calcuta, tal vez utilizado como lugar sagrado para una deidad aún más antigua de la muerte y la perdición. Hay otra leyenda asociada con el templo que dice que el ídolo de Kali se manifestó por sí solo. Nadie llevó al ídolo al templo, simplemente apareció de la nada. Todo era para ganarse los elogios de los miserables humanos. Los adoradores del templo han experimentado más fenómenos de los que puedo relatar. Los devotos han tenido visiones milagrosas, han tenido epifanías y revelaciones. Se dice que todo el templo irradia un aura o energía mística inexplicable. Algunos están tan abrumados por la presencia de un espíritu desconocido que no pueden soportar estar dentro. Corre el rumor de que el templo de Kali fue construido sobre una red secreta de túneles y cámaras que desembocan en la tierra. Nunca se han realizado excavaciones para encontrar estos supuestos túneles, por lo que no se puede decir si son reales o no. Como todo lo demás en este antiguo templo, permanecen empañados en un mito. Sundaland e historias alternativas. Decenas de miles de años antes de que las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto surgieran para conquistar el mundo, existía otra civilización avanzada. Ya sabe su nombre. El escritor griego Platón la llamó Atlántida. Afirmó que la civilización fue destruida por una inundación provocada por dioses enojados. El pseudoarqueólogo Graham Hancock dijo que la Atlántida fue destruida por una serie de impactos de cometas. La pregunta que les hago hoy es, ¿qué pasó realmente con la Atlántida? ¿Es legítima la teoría de las civilizaciones alternativas en la historia antigua o es una locura? Si has visto Ancient Apocalypse, la serie de Netflix presentada por Graham Hancock, estás familiarizado con la teoría. Hancock ha utilizado un montón de sitios antiguos como una supuesta prueba de que existía una civilización global antes del diluvio. Por ejemplo, Gunung Padang, en Indonesia, que Graham cree que era parte de una civilización perdida en una antigua mesa de tierra llamada Sondaland. O la pirámide mexicana de Cholula, la pirámide más grande del planeta. Graham Hancock dijo que la pirámide está conectada a un dios alienígena a quien los antiguos adoraban como Quetzalcóatl.
la serpiente emplumada. Quiero hablar un poco más sobre Sundaland. Solía ser una gran masa de tierra que abarcaba casi todo el sudeste asiático. Hoy en día, Sundaland está en gran parte bajo el agua. Solo sobresalen algunos fragmentos como Java, Sumatra, Bali y Borneo de Indonesia. Lo que alguna vez fue el continente sólido ahora es una serie de islas y penínsulas. Sundaland comenzó a hundirse hace unos 2.6 millones de años cuando el nivel global del mar comenzó a aumentar lentamente. Desde entonces, Sundaland ha perdido aproximadamente la mitad de su masa continental. La mayor parte de la pérdida se produjo durante el último periodo glacial, hace entre 110.000 y 12.000 años. Tal vez te preguntes qué tiene que ver esto con la Atlántida, las civilizaciones antiguas y la serie de Graham Hancock sobre una línea de tiempo humana alternativa. Sundaland desapareció bajo las olas aproximadamente al mismo tiempo que supuestamente se hundió la Atlántida, o, según Hancock, fue atacado por meteoritos. Cada vez se encuentran más pruebas científicas de que Sundaland fue la cuna de una vasta civilización. Las poblaciones de Taiwán y la mayor parte del sudeste asiático probablemente procedían de Sundaland. Las selvas de Indonesia han sido el hogar de extrañas civilizaciones durante miles de años. ¿Podría haber sido esta la verdadera Atlántida? Cuando Sundaland se inundó, ¿podría su gente haber navegado diferentes rincones del mundo para establecer nuevas culturas? Vilcabamba. Vilcabamba fue el último bastión del Imperio Inca, pero permaneció perdido en la jungla durante siglos y recién se encontró en la década de 1980. El descubrimiento de esta ciudad perdida fue lo más emocionante que ha sucedido desde el pan. Vilcabamba no es un lugar de fácil acceso. Incluso ahora que lo han encontrado, los arqueólogos tienen que hacer un viaje terrible para llegar a sus ruinas. Se necesitan más de 4 días de caminata a través de los bosques nubosos, adentrándose en las montañas de los Andes. Tienes que caminar sobre peligrosos puentes de tablas y abrazar acantilados mientras te mueves por senderos estrechos. Hay raíces gruesas que te romperán los tobillos y rocas húmedas y cubiertas de musgo para que te resbales, pero vale la pena llegar al mismo lugar donde los incas resistieron a los invasores españoles durante décadas. No solo años, décadas. Vilcabamba fue donde huyó la nobleza inca porque sabían que los españoles no la encontrarían. Los incas lo pasaron mal. Los españoles desembarcaron en 1532, ejecutaron al emperador inca Atahualpa y luego se apoderaron de la capital inca de Cusco. Su rey y su capital habían desaparecido y tenían invasores con una extraña piel blanca y armamento devastador. Los incas se encontraban en aguas inexploradas. Habían sido invadidos por seres extraños de una tierra lejana. Los que pudieron huyeron a su fortaleza más profunda en la selva. ¿Puedes culparlos? Solo querían vivir tantos años como pudieran lejos de los invasores. En la década de 1980, la profunda selva de Perú estaba bajo el control de los guerrilleros conocidos como Sendero Luminoso. Cuando el explorador Vincent Lee fue en busca de Vilcabamba, estuvo constantemente a merced de los luchadores empedernidos. Tenía tantas probabilidades de recibir una bala como de encontrar el santuario perdido, pero lo encontró totalmente cubierto de maleza. Al hablar de sus aventuras, Vincent dijo que la jungla era tan espesa que apenas podía ver dónde terminaba un edificio y comenzaba el otro. Vincent y 3 trabajadores del gobierno usaron machetes para cortar las enredaderas y plantas que habían devorado Vilcabamba durante los últimos 400 años. Revelaron un palacio digno de un rey inca. Dentro del complejo había un enorme pasillo con 26 puertas. Era un laberinto real de habitaciones y escaleras, como una ciudad dentro de una ciudad. Aquí fue a donde acudieron los incas, cuando todos los demás lugares habían caído en manos de sus enemigos. Los incas permanecieron ocultos de los españoles durante tanto tiempo que 4 reyes gobernaron Vilcabamba. Era su refugio de montaña desde donde enviaron guerrilleros para hacer retroceder a los españoles. Era la última esperanza para la rebelión, pero no podía durar para siempre. Los españoles supieron dónde estaba Vilcabamba e incendiaron la ciudad en 1572. Los españoles capturaron al último monarca indígena. Su nombre era Túpac Amaru I. Y antes de que me preguntes, la respuesta es sí, Túpac es un nombre inca. Los españoles arrastraron a Túpac Amaru por la selva hasta el Cusco y lo ejecutaron delante de todos. Este fue el fin oficial del Imperio Inca y de Vilcabamba. Las Torres de Baynak. En las montañas del Cáucaso de Rusia hay torres medievales que la mayoría de la gente nunca sabrá que existen. Fueron construidos en la antigüedad por culturas únicas que la mayoría de la gente nunca sabrá que existieron. Culturas como la chechena, los ingush, la kist y la Baynak. Déjame contarte sobre estas personas y sus desconcertantes torres.
Las primeras torres se construyeron en las montañas alrededor del siglo I después de Cristo, probablemente unos años antes de que naciera Jesucristo. Luego siguieron construyéndolos durante casi 2000 años. En Rusia, las torres Bainak nunca pasaron de moda, solo se hicieron más populares. El periodo constructivo más activo fue posterior a la Edad Media, entre los siglos XV y XVII. Se construyeron tantas torres a lo largo de una historia tan larga que todavía se pueden encontrar por todas las montañas. Parecen obeliscos grises abandonados. ¿Para qué crees que servían? ¿Seguridad tal vez? ¿Tal vez para que los arqueros disparen flechas a los invasores? La verdad es un poco menos obvia. Algunas de las torres se utilizaban para albergar ganado y almacenar grano. Algunas de ellas fueron utilizadas como vivienda. Es posible que otras hayan sido utilizadas para ambas cosas. La tradición sostiene que cada torre se construyó en no más de un año. Cada familia de una comunidad con suficientes recursos tuvo que construir uno. Por eso hay algunos lugares en las montañas donde se agrupan un montón de torres, como aquí en Torgim, un antiguo y casi olvidado pueblo ingush en el valle de Asi. La imagen está acreditada a Alexander Polyakov. El pueblo prosperó en el siglo XVI, pero como puedes ver ahora, no queda nada más que las torres. Están en un claro brumoso junto a un río, como sacados de un cuento de hadas. Lo admito, algunas de las torres se usaron para arrojar flechas a los invasores. Las torres podrían usarse como puestos de guardia, para arrojar piedras a los posibles conquistadores y para arrojar aceite hirviendo sobre los codiciosos saqueadores. ¿Qué método prefieres tú? El santuario de montaña de Zeus. En 2021, un equipo de arqueólogos se aventuró a la montaña más alta de la isla griega de Egina, el Monte Elanio. Las vistas no pueden ser más espectaculares. La antigua montaña domina el azul Golfo Sorónico, lo que te hace sentir como si estuvieras en la cima del Monte Olimpo, y en cierto modo lo estás. El equipo arqueológico encontró los restos de un templo construido en el siglo IV a.C. El templo estaba dedicado a la deidad portadora del rayo favorito de todos, Zeus. Fue construido por la civilización de los micénicos. Este templo no se utilizó solo como un lugar de culto. A juzgar por las cosas sospechosas que los arqueólogos encontraron cerca, puede haber sido utilizado como refugio por personas que huían del apocalipsis. Hay algunas cosas diferentes que necesitamos analizar. El templo en sí está parcialmente enterrado debajo de una capilla. Del templo no queda nada excepto los cimientos y algunos trozos de cerámica destrozada de los micénicos. Cerca de la capilla, los investigadores encontraron un foso de sacrificios. En el pozo habían huesos de animales carbonizados, lo que demuestra que el templo de la montaña se utilizaba para celebrar rituales. Un análisis ha demostrado que la mayoría de estos rituales se llevaron a cabo durante la época más tumultuosa de la historia antigua de Grecia, el colapso de la Edad del Bronce. Según el Ministerio de Cultura griego, se sacrificaban animales en el templo del Monte Elanio entre el 1200 y el 1050 a.C. Este fue un periodo de enorme agitación en Grecia, Levante, Egipto y Chipre. Las islas griegas del Egeo se vieron especialmente afectadas. Algunas de las civilizaciones más avanzadas que el mundo haya visto jamás establecieron sus hogares en las islas del Egeo. A partir del año 1200, esas civilizaciones comenzaron a desmoronarse. Sus ciudades fueron destruidas por invasores y desastres naturales. Una época oscura cayó sobre Grecia. Los micénicos desaparecieron, la Edad del Bronce colapsó y el caos se apoderó de las tierras. Mientras se desarrollaba toda esta agitación, el pueblo de Egina puso su fe en Zeus. Subieron a la montaña sagrada hasta su santuario y buscaron la paz en su cima sagrada. Sacrificaron animales con la esperanza de que Zeus los librara del colapso de toda su civilización. La capital tribal de Tongwancheng. Hace 2300 años, los Xiongnu surgieron en la estepa euroasiática como una confederación de poderosos nómadas. Estaban en el lado oriental de la frontera con el Imperio Han chino, separados de ellos por la Gran Muralla China. Los Xiongnu tenían pocas esperanzas de derrotar a los Han, pero podían vivir sus vidas como una nación independiente, y eso fue lo que hicieron en el extremo sur del desierto de Ordos. Lo que comenzó como una confederación nómada pronto se convirtió en el reino de Xia. Fueron necesarios unos 700 años, pero el reino de Xia se estableció firmemente como una potencia regional. Su capital era la ciudad de Tongwancheng. El líder más notorio del reino de Xia fue Helian Bobo, fundador de Tongwancheng. Hizo que uno de sus generales diseñara la ciudad y luego contrató a 100,000 trabajadores nómadas para construirla. La ciudad era una metrópolis monumental hecha de arena y arcilla blanca, y también usaron un poco de arroz en polvo. Si nunca has estado dentro de una ciudad construida con arroz y arena, te lo estás perdiendo.
Tongguansheng hoy parece una colmena derretida, difícilmente reconocible como un lugar donde vivía gente. Sin embargo, albergaba a unas 70,000 personas. Había un distrito palaciego, casas de gobierno y casas para la nobleza. Se alzaba como un pálido nido de termitas en el centro de una amplia llanura cubierta de hierba. Cuando los 3 cerditos construyeron sus casas, es posible que notes que ninguno usaba arroz. Fue por una buena razón. En el año 426, los Wei del norte atacaron Tongguansheng y lo destruyeron. La población huyó y todo el lugar quedó abandonado. El pueblo de Xiongnu siguió viviendo en la región, pero las cosas eran demasiado violentas. En el año 786, las fuerzas tibetanas invadieron y los Xiongnu desaparecieron. Número 10. El laberinto perdido de Egipto. En las leyendas de la antigua Grecia se habla de un laberinto monumental construido cerca de la pirámide Jaragua de Egipto, conocido como el laberinto. Se decía que era una vasta red de túneles sinuosos, salas profundas y templos y rebosante de artefactos y jeroglíficos misteriosos. Sorprendentemente, todo está bajo tierra, construido al menos antes del siglo V a.C., cuando los historiadores griegos hablaron por primera vez de él. Fue el historiador griego Heródoto quien incluso afirmó haber visto el laberinto con sus propios ojos. El laberinto fue mencionado por múltiples historiadores hasta el año 79 después de Cristo. Mucha gente afirmó haber visto el laberinto por sí mismos, y esto inspiró una excavación en 1842 organizada por el rey Federico Guillermo IV de Prusia. Pero no fue hasta hace mucho más tarde, en 1888, que los arqueólogos descubrieron pruebas. Se encontraron ruinas que cubrían un área enorme y serpenteaba 1.8 metros debajo del suelo, justo en la base de la pirámide de Jaragua. En 2008, investigadores de Bélgica utilizaron un radar de penetración terrestre para resolver el misterio de una vez por todas. En el lado sur de la pirámide encontraron evidencia de una enorme estructura subterránea que contenía túneles y docenas de enormes salas. Fue difícil obtener una lectura real porque el agua subterránea había penetrado el sitio. Sin embargo, parece que sí hay un enorme laberinto o algún tipo de estructura debajo del suelo frente a la pirámide. Número 9. Castillo Dunure. El Castillo Dunure de Escocia ha estado abandonado durante al menos 3 siglos. Antes de eso, fue una poderosa fortaleza ocupada por la familia Kennedy, que comenzó la construcción del torreón principal a principios del siglo XIII. A medida que la familia Kennedy prosperaba, su castillo se hacía cada vez más grande. Un miembro de la familia se casó con la hija del rey Roberto III, mientras que otro se convirtió en un obispo de St. Andrews y fundó el St. Salvator's College. El torreón principal se amplió con un muro cortina. Se agregaron nuevos edificios que incluyen una capilla, una prisión y una enorme sala de estar para la familia y los sirvientes. En 1429, el castillo era un lugar de encuentro entre 2 facciones en guerra en Escocia. Un lado representaba al rey James I de Escocia y el otro a John Moore MacDonald, el señor de las islas. La violencia estalló en la reunión y MacDonald fue asesinado, lo que resultó en un levantamiento. Aproximadamente un siglo después, en 1563, María, reina de Escocia, se hospedó en este castillo como invitada. En 1569, Gilbert Kennedy secuestró a un rival llamado Alan Stewart y lo asó sobre un fuego abierto dentro de las cortinas del castillo. Esto condujo a una gran pelea, momento en que la familia Kennedy fue eliminada después de haber vivido en el castillo durante más de 300 años. Fue abandonado después de eso y en la década de 1700 era efectivamente una ruina. En estos días es un caparazón de su antigua y misteriosa gloria. El castillo ya no tiene techo, pero sigue lleno de misterio y significado histórico. Número 8. El Tajín. El Tajín es una ciudad antigua en el estado mexicano de Veracruz que alcanzó su apogeo hace unos 1100 años. Las calles de la ciudad quedaron en silencio en el siglo XIII, hace 700 años. En un momento, fue el lugar más importante de Mesoamérica. Después de la caída del Imperio Teotihuacano, este misterioso pueblo que construyó las grandes pirámides al norte de la Ciudad de México, el Tajín se convirtió en el centro de la cultura y el gobierno. Su influencia fue tan grande que se extendió por el Golfo de México e incluso afectó a algunas regiones del Reino Maya. Si estás confundido acerca de la línea del tiempo, fue la cultura el Tajín la que gobernó entre el abandono de Teotihuacán y el surgimiento de los aztecas. Es un lugar bastante fascinante y misterioso porque vivió por muy poco tiempo. Durante 400 años, un grupo misterioso de personas sin nombre oficial creó una arquitectura única, obras de arte y mantuvo su propio sistema único de creencias. Probablemente había hasta 15,000 personas viviendo aquí e incluso construyeron sus propias pirámides, pero cuando aparecieron los aztecas, esta misteriosa civilización sin nombre desapareció.
Número 7. Yanse-Song. La fortaleza Yanse-Song es una de las fortalezas restantes más fascinantes del Tíbet. Es casi como algo salido de una escena de película, un castillo gigante, imponente y algo mítico que se alza sobre una pequeña ciudad en una elevación irregular de roca marrón. Los registros históricos nos dicen que esta fortaleza fue construida alrededor del año 1390 como puesto de guardia protegiendo la entrada del valle de Sampo. La fortaleza original era mucho más pequeña que la que vino después, encargada por el gobernante antibudista Landharma en algún momento alrededor del año 838. La pequeña fortaleza se hizo más y más grande, se levantaron más muros y se convirtió en una poderosa fortaleza que aún hoy vemos en pie. A finales del siglo XIV, era una enorme y misteriosa ciudad fortificada y uno de los lugares más poderosos del Tíbet. No se sabe exactamente qué sucedió entre 1400 y 1900, ya que la gente era reservada y no recibía visitas. No fue hasta la expedición británica de 1904 que los extranjeros entraron en la fortaleza. Los británicos se apoderaron de la fortaleza, la ocuparon y desde entonces ha sido interrumpida de su historia como lugar de paz y armonía aislada. Los chinos incluso volaron algunas de las paredes durante la Revolución Cultural de 1967. Número 6. La Villa del Placer del Emperador. La Villa de Tiberio es un antiguo complejo de mansiones y fue el lugar perfecto para que el emperador viniera y se relajara. Era famoso por su ubicación única, era en parte cueva y tenía agua salada que fluía a través de varias piscinas y baños, incluso a través de un comedor. Ubicada en Sperlonga, en Italia, fue construida por primera vez durante la era republicana tardía de Roma, probablemente alrededor del año 30 a.C., pero fue el emperador Tiberio quien amplió el sitio del siglo I después de Cristo y lo convirtió en su lugar de vacaciones personal. Instaló un gimnasio, una serie de baños romanos, muelles para sus barcos y piscinas alimentadas por un manantial natural cercano. Era una residencia muy elegante, mitad cuevas naturales y adornada con estalactitas artificiales para que pareciera más emocionante. Justo en la entrada de las cuevas había un comedor donde Tiberio podía comer con las personas más importantes del imperio. Para ser justos, la villa de Tiberio no era tan diferente a muchas de las otras villas creadas por locos gobernantes romanos. Sin embargo, este tiene un giro realmente interesante en la historia. El historiador romano Tácito escribió en el año 26 que Tiberio estaba cenando en su cueva favorita cuando se derrumbó el techo. Las rocas de la entrada cayeron repentinamente y muchos de los asistentes fueron aplastados y Tiberio escapó con vida por poco. Estaba tan conmocionado por la experiencia que abandonó su impresionante villa y construyó una nueva en Capri. Incluso se distanció del gobierno del imperio, entregando todos los deberes oficiales a sus asesores de confianza. Su plan era vivir una vida de placer y libertinaje en el campo, mientras seguía siendo emperador sin hacer ningún trabajo. Pero sus asesores, Sejanus y Naevius Sutorius Macro, dos de las personas en las que más confiaba, conspiraron para derrocarlo, pero Tiberio se enteró y ordenó su ejecución inmediata. Número 5. Kansum Yule Ningal Chorten. Es una estupa aislada y misteriosa en la nación de Bután. Fue construido con el singular propósito de mantener a las fuerzas del mal fuera del país y llevar la paz a los butaneses, así como al resto del mundo. En el exterior, la estupa del acantilado que se construyó sobre un gran valle brumoso en la ladera de una montaña parece haber estado allí durante miles de años. Se cree que era un retiro secreto para monjes que se escondían en lo profundo de las selvas montañosas de Asia. Sin embargo, es casi nuevo. Fue construido en 2004 por la reina de Bután. La razón por la que parece tan antiguo es que fue construido de acuerdo con las enseñanzas tradicionales. Los mejores escritores y carpinteros del país tardaron un total de 9 años en terminar la impresionante estructura, así como diversas pagodas que la rodean. Hay enormes estatuas de deidades aterradoras y enojadas dentro del edificio. Una de las figuras principales es Barakilaya, cuya furia sobrenatural se inclina hacia la destrucción de fuerzas hostiles a la compasión. Es su poder lo que se supone que protege a las fuerzas del mal de penetrar el país, y por supuesto hay una estatua dorada gigante de Buda en la parte superior. Aunque la construcción de esta estupa en particular es bastante reciente, ten en cuenta que el área en general tiene miles de años. La gente ha estado viviendo en las montañas de Bután y aquí mismo en el valle de Punaka desde que cualquiera puede recordar. Número 4. Camelot de Londres. Camlet Moat es un pequeño monumento cerrado cerca de la cima de Fenry Hill que se encuentra en un distrito londinense de Barnet. Se ha llamado el Camelot de Londres y algunos expertos creen que este podría haber sido el lugar donde el rey Arturo celebró la corte en el siglo XII. Otros no creen que tuviera ninguna conexión con el rey Arturo. Todo es muy confuso. Ten en cuenta de que el rey Arturo y su corte de Camelot se popularizaron en la literatura en el siglo XV. Desde entonces nadie ha podido confirmar si el rey Arturo
Arturo era una persona real o simplemente un personaje de un cuento de hadas. No obstante, hay un relato de 1440 que menciona que la mansión de Camelot se encuentra cerca del sitio de lo que hoy se llama Camlet Moat. Camlet bien podría ser una variación de la palabra Camelot, solo que cambia a lo largo de los años. Se han realizado varios descubrimientos arqueológicos aquí que sugieren que algo impresionante alguna vez estuvo en los terrenos. Hay estructuras antiguas que datan del siglo XII y un gran cráter que parece que alguna vez se usó como un pozo antiguo. Las excavaciones de la década de 1880 incluso revelaron una mazmorra con cadenas atadas a la pared. Descubrieron las vigas de un puente levadizo, tan podridas que se habían vuelto negras. También se encontraron azulejos adornados con pinturas de caballeros a caballo. Luego, en 1923, se descubrieron grandes vigas cuadradas de roble en un puente levadizo y un muro de piedra de unos 12 metros de largo, evidencia de que probablemente alguna vez fue una casa grande o una estructura similar a un torreón. En los tiempos modernos, estos descubrimientos no se ven por ningún lado. Curiosamente, nadie ha realizado excavaciones modernas. Todavía es un misterio lo que realmente estuvo aquí hace 800 años, pero definitivamente fue algo significativo. Parece haber una gran estructura, una mansión de algún tipo, rodeada por un foso y accesible a través de un puente levadizo. Esto podría haber sido el Camelot de Arturo, o podría haber sido simplemente la casa de un noble rico. ¿Qué crees que fue? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 3. Iglesia del Santísimo Redentor. La Iglesia del Santo Redentor fue construida por un gran príncipe, Al-Bulgarib Palavuni, en la antigua ciudad armenia de Ani en el año 1035. Es una de las únicas estructuras que aún se mantienen en pie en la ciudad, que se encuentra en Turquía moderna. Entre los años 961 y 1045, la ciudad fue la capital del poderoso reino armenio de Bargatid. Construyeron más de 50 iglesias, 33 capillas rupestres y 20 capillas ordinarias dentro de las murallas de la ciudad. Fue uno de los centros religiosos más importantes y casi sobrenaturales del mundo medieval, pero la Iglesia del Santo Redentor es con mucho la iglesia más misteriosa construida aquí. Fue construida específicamente para albergar un fragmento de la Vera Cruz. Sí, se hizo para hacer un depósito de lo que se cree que es una pieza real de la cruz de madera en la que supuestamente crucificaron a Cristo. Quizás esta reliquia sea auténtica, ya que la iglesia demostró ser mucho más afortunada que cualquiera de las otras. Después de que la ciudad de Ani fuera destruida por la invasión mongola en 1236, luego fue devastada por un terremoto en 1319, casi todos los edificios fueron destruidos, excepto la Iglesia del Santo Redentor. Era casi como si alguna fuerza invisible la mantuviera en pie. Número 2. Antigua Mileto. La antigua Mileto es una ciudad abandonada de la antigua Grecia ubicada en lo que ahora es Turquía, cerca de la desembocadura del río Maeander. Fue ocupada por primera vez en el Neolítico, alrededor del 3500 a.C. Luego, en la Edad de Bronce, un pequeño grupo de asentamientos aquí se convirtió en una ciudad centralizada. Comenzó a comerciar con la civilización minoica y floreció. La antigua Mileto se convirtió en una gran fortaleza micénica antes de ser conquistada finalmente por los hititas. En la última parte de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro, la región experimentó una gran inestabilidad. Las civilizaciones subían y bajaban cada pocas décadas. Era el final del Imperio hitita y los reinos micénicos, y Mileto fue destruida en el caos. Las excavaciones arqueológicas han revelado que la ciudad fue destruida por un incendio gigante, probablemente a manos de los misteriosos pueblos del mar. Nadie sabe qué tipo de batalla tuvo lugar aquí, pero hay registros históricos de una ciudad después de su destrucción a manos de los hititas. Pero dado a que estaba cerca de la costa y dado a que la gente del mar se movió por el área quemando y saqueando todo lo que pudieron encontrar, probablemente fueron responsables de su desaparición final. Número 1. El laberinto de Knossos. El Gran Palacio de Knossos es uno de los lugares más misteriosos y mágicos del mundo antiguo. Es una joya arquitectónica encontrada en la isla de Creta en Grecia. No solo es una fortaleza muy real que esconde un antiguo laberinto, también es un lugar de uno de los mitos griegos más populares que ha sobrevivido más de 2000 años. Según cuenta la historia, era el palacio del rey Minos, que hacía traer jóvenes atenienses a Creta una vez al año para sacrificarlos al terrible minotauro que tenía acechando en el laberinto de abajo. El monstruoso minotauro
Minotauro era mitad hombre, mitad toro, que solo comía carne humana. El Minotauro fue un castigo del dios Poseidón después de que el rey Minos intentara engañar al dios. Su esposa fue seducida por un toro, por lo que la bestia fue confinada al laberinto subterráneo para mantenerla oculta de la vista. Era imposible escapar del laberinto tortuoso y los jóvenes deambulaban tratando de salir hasta que la bestia los atrapaba y los destrozaba. Después de varios años, el héroe ateniense Teseo decidió sacrificarse para intentar matar a la bestia y salvar a su pueblo. Se hizo amigo de la hija del rey Minos, Ariadna, quien le dio a Teseo un ovillo de hilo que lo ayudaría a encontrar la salida. Una vez en el húmedo y oscuro laberinto, Teseo pudo matar a la bestia y ayudar al resto de los atenienses a escapar. Si bien todo esto es parte de un mito griego, la verdad es que realmente había un laberinto cerca de la inmensa fortaleza. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de un inmenso palacio. El elaborado palacio de Nosos no tenía pasillos y parecía tener miles de habitaciones dispuestas al azar. Hubiera sido extremadamente seguro, pero también oscuro y confuso, al menos que conocieras el lugar. Las ruinas de Nosos cubren un área enorme de aproximadamente 2.42 hectáreas. En un momento, las paredes tenían al menos 5 pisos de altura. Hoy en día no queda nada excepto edificios de piedra en ruinas y piezas rotas de habitaciones y cámaras. Fue destruido alrededor del año 1375 a.C., muy probablemente por un terremoto. Número 10. Estupa de Khaterostam. La estupa de Khaterostam es un sitio misterioso en Afganistán desde antes de los días del Islam. Como ya sabrás, Afganistán estuvo empapado de enseñanzas budistas durante cientos de años antes de convertirse al Islam. Desde ese día, gran parte de su pasado budista ha sido destruido. En 2001, los talibanes volaron en pedazos los budas de Bamiyan, algunas de las estatuas de Buda más grandes e impresionantes del mundo. Y sin embargo queda este lugar. Es una estupa subterránea tallada directamente en la tierra, al igual que las iglesias excavadas en la roca de la Libela de Etiopía. Si has escuchado mucho la palabra estupa, pero en realidad no sabes qué es, déjame explicarte rápidamente. Una estupa para los budistas es un santuario religioso simbólico. Tiene la misma función que una iglesia tiene para los cristianos. Es un edificio simbólico donde la gente va a practicar sus creencias religiosas. Alrededor de la mayor parte de la estupa hay una zanja de unos 7.3 metros de profundidad. En su parte inferior hay un camino por donde los monjes budistas alguna vez caminaron, sumidos en sus pensamientos, alrededor de la estupa en círculos interminables. Dentro de la estupa, una vez hubo importantes reliquias budistas, pero ahora está vacía y es un recordatorio hueco del pasado. Aquí no hay decoraciones, ni pinturas, ni obras de arte. La estupa solo es impresionante por el hecho de que fue construida bajo tierra. En cuanto a por qué se construyó bajo tierra, los historiadores no están completamente seguros. Creen que podría haber sido para camuflar el monasterio de los invasores. Si no, probablemente fue solo una forma inteligente de mantener frescos a los monjes budistas en los meses más calurosos. Número 9. La Cueva de la Madre Chimpton. Se creía que la Cueva de la Madre Chimpton era el hogar de una horrible bruja y profetisa que predecía desastres y sabía exactamente cuándo era el fin del mundo. Su nombre sigue vivo como Madre Chimpton, pero supuestamente nació con el nombre de Úrsula Southale. Se dice que su madre la dio a luz en la cueva del bosque y se convirtió en una bruja muy poderosa y malvada. Incluso tenía un pozo cerca de su cueva que estaba encantado para convertir objetos en piedra. Pero la verdadera historia es algo mítica. Fue considerada responsable de un montón de cosas extrañas que sucedieron durante un periodo alrededor de 200 años en el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos. Se hizo tan famosa que los adivinos todavía usan su rostro y su nombre puede encontrarse en las tabernas de toda Inglaterra. El problema es que nadie sabe lo que realmente hizo. La Madre Chimpton existió y publicó sus profecías en 1641. Sin embargo, nadie sabe si alguna vez realmente convirtió a un rey y sus hombres en piedra. No sabemos si murió 8 años antes de que se publicaran las profecías. Ni siquiera sabemos si realmente nació en esa espeluznante cueva. Lo que los científicos han descubierto sobre ella realmente es que tenía un pozo mágico que convertía las cosas en piedra. El pozo petrificante la ayudó a que fuera tan famosa por convertir a cosas como osos de peluche y sombreros en piedra en unos 3 meses. Es por el alto contenido de mineral de agua y la evaporación natural. Las cosas en realidad no se convierten en piedra, pero se vuelven sólidas y crujientes. Eso suena bastante aterrador para mí si viviera en Inglaterra del siglo XVII y no conociera nada mejor.
Número 8. Las tumbas de Mosu. Las tumbas de Mosu, cerca de la ciudad de Osaka en Japón, son algunos de los túmulos funerarios más bellos del mundo. El área de Mosu contiene varias decenas de tumbas de entre los siglos IV y VI. Fueron construidos para la élite gobernante y los montículos más grandes y elaborados significan un estatus más alto que los entierros más pequeños. Tiene sentido, ¿verdad? La tumba más grande de todas fue construida para el emperador Nintoku Kofun. Su tumba fue rodeada de fosos, tiene más de 732 metros de largo y es la tumba más grande de todo Japón. En realidad no solo de Japón, es una de las tumbas más grandes del mundo entero, y a menos de 1.6 kilómetros se encuentra la tercera tumba más grande del país, la del emperador Richu Kofun. El área de Mosu, en la ciudad de Sakai, es como la Giza de Japón. La enorme tumba del emperador es tan grande que sobresale en pleno centro de la metrópoli, debido a que el montículo se considera sagrado. Los japoneses lo han dejado en paz, cubierto de árboles, ni siquiera está abierto al público, y como resultado el cuerpo del emperador todavía está a salvo dentro de su tumba. Este es un ejemplo de un pueblo que en realidad no quiere desenterrar las tumbas de sus antepasados. Los japoneses han decidido mantener sepultado el cuerpo del emperador por respeto. Sin embargo, hay otras tumbas a considerar aquí, con muchas tumbas pequeñas y medianas repartidas por toda el área. El mayor misterio de todas es que se hicieron en forma de ojo de cerradura y nadie sabe muy bien por qué. Número 7. Delos. Delos fue una vez el lugar más sagrado de toda la antigua Grecia. Era un centro de comercio, un centro insular en medio del mar Egeo. Era el lugar perfecto para conocer a los comerciantes de las ciudades más importantes de Grecia, como Atenas, Corinto, Macedonia, Rodas y Creta. Pero la historia de Delos va mucho más allá de su ascenso como centro comercial. La isla fue habitada originalmente en el 3000 a.C. Se asentó durante 1500 años y luego se convirtió en un lugar de culto alrededor de 1580 a.C. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero miles de personas comenzaron a llegar a Delos en el siglo VIII y se detuvieron durante 1000 años. La gente comenzó a inventar historias sobre el lugar. Creían que el dios Apolo nació en Delos, lo que atrajo peregrinos de toda Grecia a los alrededores. La fama de la ciudad se prolongó hasta que en el siglo I a.C., cuando alcanzó su punto máximo con alrededor de 20.000 habitantes. Eso no es mucho hoy, pero en aquel entonces se consideraba que era mucha gente. La ciudad inició su declive en el año 540 a.C. Los atenienses tomaron la isla y arruinaron el templo de Apolo y prohibieron nacer o morir en la isla. Después de las guerras persas en el año 478 a.C., Delos prosperó bajo el gobierno de Macedonia. Los romanos incendiaron la isla 400 años después de su guerra con Mitrídates, y para el siglo III después de Cristo la isla era un lugar muy diferente. Había una pequeña comunidad cristiana que vivía en Delos. Su conexión pasada con los dioses del Olimpo se olvidó y se desvaneció en la oscuridad. Número 6. Dimmu-Borgir. Dimmu-Borgir es una increíble formación de lava en Islandia, que alguna vez se dijo que era la entrada al inframundo. Se puede encontrar hoy cerca del lago Mývatn, en la región norte del país. Es un campo volcánico de rocas irregulares y cuevas que se formaron después de una devastadora erupción hace unos 2300 años. Cuando el volcán entró en erupción, probablemente había una pequeña masa de agua en el sitio. Cuando el agua se mezcló con la lava, creó un paisaje único de características geológicas. Una de las características más impresionantes es un gran arco de roca que los lugareños llaman la iglesia. El nombre de este lugar, aunque te suene como un galapatías, es bastante siniestro. Dimmu-Borgir se traduce como ciudades oscuras. Las formaciones rocosas pueden ser fascinantes para ti o para mí, pero eran aterradoras para los antiguos habitantes de Islandia. Cuando los cristianos llegaron a la isla y contemplaron el paisaje de rocas negras e irregulares, inmediatamente lo relacionaron con el diablo. Decidieron que era donde Satanás había aterrizado después de que lo arrojaron del cielo. Dimmu-Borgir también se convirtió en la fuente de muchos mitos. Se decía que era un portal al mundo inferior. El folclore tradicional incluso dice que el campo de lava fue alguna vez el hogar de un grupo irlandés de trolls llamados Yule Lads. ¿Qué opinas de este lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Altar del Monte Dakoti. El altar del Monte Dakoti alguna vez fue algo. Definitivamente fue algo, pero los expertos en arqueología no pueden estar completamente de acuerdo sobre qué era ese algo. Algunos dicen que era una plataforma de observación, varios creen que era un altar prehistórico y otros dicen que era una pirámide escalonada. Otros incluso argumentan que fue un antiguo zigurat inspirado en los babilonios. Lo que sí se sabe es que es la construcción más antigua en Cerdeña y data de 4000 a.C. Fueron conocidos como los Osieri
quienes colocaron las primeras piedras. Estos eran cazadores-recolectores prehistóricos en medio del aprendizaje de la cría de animales y la práctica de la agricultura. Son los que vinieron antes de la civilización nurágica, que pasó a dominar la zona durante muchos siglos. Al final de la primera fase de construcción, había una plataforma de unos 4.5 metros accesible por una rampa, pero todo estaba hecho de roca y tierra y era extremadamente primitivo. Pero lo que sea que haya estado aquí fue destruido en el año 3000 a.C. Luego, después de 200 años de abandono, comenzó una segunda fase de construcción. Esto fue por una cultura totalmente diferente que se había vuelto dominante en la región, la cultura Abel-Suf-Filigosa. Crearon una estructura con un segundo nivel, una especie de pirámide escalonada de unos 9 metros de altura. Sin embargo, no sabemos para qué se utilizó este lugar. Continuó ocupado por la cultura de vasos de precipitados, pero el monumento fue abandonado antes de que comenzara la era nurágica en 1800 a.C. No se descubrió en los tiempos modernos hasta la década de 1950. En estos días, es lo más parecido a una pirámide real que a cualquier otra cosa en Cerdeña. Y ahora el número 4. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Agesborg. Agesborg es el castillo circular vikingo más grande de Dinamarca. También es uno de los sitios arqueológicos más grandes del país. Consiste en una muralla circular y un foso muy grande que lo rodea. El castillo está atravesado en su centro por 4 caminos principales que lo atraviesan. Estos caminos se excavaron bajo la muralla exterior para que la estructura principal permaneciera intacta. También dividieron la fortaleza en 4 cuadrantes principales. Una ingeniería bastante impresionante, ¿no crees? Pero nada de esto está en el castillo hoy. Todo lo que se puede ver cuando se visita el sitio es el contorno de lo que alguna vez estuvo allí. El castillo de Anillo ha sido completamente destruido. Alguna vez tuvo paredes de más de 3.6 metros de altura y una enorme muralla de tierra, césped y madera de roble. Pero la fortaleza gigante se ha ido por completo. Tuvo una vez 5.000 hombres estacionados aquí, en al menos 48 casas comunales, todos desaparecidos. La única razón por la que sabemos que una vez hubo una fortaleza gigante aquí es porque la huella de la misma se ha dejado en el suelo, dejando una especie de diseño de lo que alguna vez existió aquí. Los arqueólogos no saben para qué se utilizó la fortaleza. Podría haber sido para controlar el comercio que se movía por la región o como campo de entrenamiento para vikingos. Número 3. Bagan. Bagan es una de las ciudades religiosas antiguas más importantes del sudeste asiático. Primero tienes a Angkor en Camboya, y hace mucho tiempo que los Gémeres la abandonaron en la jungla. Y luego tienes a Bagan en Birmania. Angkor definitivamente recibe más turistas, pero Bagan también merece cierto reconocimiento. Este misterioso lugar está ubicado en el suelo de un valle y contiene tantos templos budistas exóticos que necesitarías vivir aquí durante un año para explorarlos todos. Los reinos originales de Bagan hicieron su aparición en el siglo II a.C. Dominaron la región durante más de 1000 años antes de que finalmente entrara en su edad de oro bajo el gobierno del rey Anawarta en 1057. Luego, en 1287, cuando las fuerzas de Kublai Khan invadieron el área, se construyeron aquí más de 13.000 templos y otras estructuras religiosas, pagodas, stupa, todo lo que puedas imaginar. Ahora, 700 años después, todavía quedan 2.200 de ellas. El río se llevó alrededor de un tercio de ellas. Los ladrones que buscan tesoros destruyeron las demás y el tiempo arruinó el resto. Lo que realmente es increíble es que incluso con tan pocos templos restantes, Bagan es un espectáculo para la vista como ningún otro. Es difícil imaginar cómo se veía hace 700 años cuando había 11.000 templos más para observar. ¿Quieres visitar este lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Camulodunum. Antes de que los romanos llegaran a Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo, el área de lo que hoy es Colchester estaba ocupada por los trinovantes. Más tarde fueron reemplazados por las tribus Catuvelauni, quienes construyeron una fortaleza a la que llamaron Camulodunum. En idioma local significa fortaleza de Camulus, que se refería a una misteriosa deidad britónica que puede haber sido muy similar a la deidad romana Marte. ¿Alguna vez has oído hablar de estas tribus antes? En el siglo I eran una de las principales
principales tribus de Gran Bretaña. Esto puso un gran objetivo en su espalda cuando llegaron los romanos. No perdieron tiempo en atacar a los miembros de la tribu y apoderarse de las tierras. Luego los romanos construyeron su primera fortaleza legionaria británica en Camulodunum. A partir del año 49 la fortaleza dejó de ser necesaria porque los romanos tenían el control total de la zona. Se convirtió en una zona civil y se usó como un punto de relajación para los legionarios dados de baja. Pero luego, una década después, en el año 60, un levantamiento repentino liderado por una reina boudica de la coalición tribal Iceni destruyó por completo la ciudad. No solo destruyeron la ciudad, sino que también quemaron Londinium, lo que ahora llamamos Londres. Pero la historia de la ciudad no ha terminado. Declinó en el siglo IV, cuando el Imperio Romano se derrumbó, pero permaneció ocupada y todavía está ocupada hoy. Es la ciudad de Colchester. Las ruinas de Camulodunum todavía se pueden ver si miras lo suficiente. Número 1. Viviendas en los acantilados de Gila. Las viviendas de los acantilados de Gila fueron construidas a finales de 1200 por habitantes de pueblo que habitaban en el desierto. Construyeron sus hogares en cuevas naturales y salientes en el paisaje seco y polvoriento, en lo que ahora es Nuevo México. Esto fue hace 700 años y hoy no tenemos idea de qué les sucedió. Sabemos que formaban parte de la cultura mogollón, pero que duraron menos de un siglo en el desierto de Gila. Construyeron sus misteriosas viviendas en los acantilados en la década de 1280 y desaparecieron a principios de 1300. Lo que es verdaderamente interesante es que los arqueólogos creen que aquí solo hubo una generación de personas. Esto se basa en la cantidad de casas y los pocos artefactos que quedaron atrás. Probablemente hubo 8 o 10 familias que esculpieron las viviendas en los acantilados y vivieron en ellas durante solo una generación. Cultivaban calabazas y maíz cerca del río, cazaban animales salvajes y fabricaban cerámica. Pero en solo una generación abandonaron sus granjas, sus hogares y se dispersaron a tierras desconocidas. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has visitado alguna de estas ciudades? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.